Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Radar País para este jueves 6 de abril. Qué bueno que ya está en sintonía con nosotros. Como siempre, arrancamos este espacio de información con nuestros titulares. Los titulares son gracias a Cryo Health Spa, especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. Las licencias emitidas para poder conducir de forma legal en El Salvador ha incrementado un 40% en los últimos meses. Diez personas habitantes de Soyapango, solo 7 personas se sienten seguros en viajar en transporte público. Estudios indican que el 26.5% de los salvadoreños trabajan más de 49 horas semanales. Y en notas internacionales, Gwyneth Paltrow gana juicio millonario por accidente de esquí en Estados Unidos. Antes de comenzar lo más importante ocurrido en nuestro país, recuerde que puede seguirnos en nuestro nuevo canal de YouTube que nos encuentra como TVX es Actitud. De esta manera comenzamos la información más importante ocurrido en nuestro país. El 47% de los salvadoreños han querido arreglar su situación a la hora de conducir. Por eso, según el BMT, ha dicho que la cifra para sacar licencias ha aumentado en estos últimos meses. El número de licencias emitidas para conducir un automotor en El Salvador creció un 44.8% en los primeros meses del año 2023, revelaron los datos estadísticos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Viceministerio de Transporte. Los datos del BMT muestran que del 1 de enero al 28 de febrero del año 2023, la cantidad de licencias emitidas fue de 66.255, frente a las 45.752 que se realizaron el año anterior, durante el mismo periodo, dato que reporta un aumento del 44.8%. Según las cifras reveladas por la cartera de transporte, el alza en el número de licencias concuerda con el periodo de presentación y aprobación de la reforma de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual fue entregada el 17 de enero a la Asamblea Legislativa y posteriormente aprobada el 25 del mismo mes. Ante lo expuesto, la ley de transporte actual estipula específicamente que no portar con licencia de conducir se acredita a una multa de $11.43, debido a que es catalogada como una infracción leve. No obstante, al entrar en vigencia la reforma de ley, esta pasaría a ser una sanción de $50. Para Radar País, Reinaldo Machuca. AES El Salvador le apuesta a aumentar el número de instalación de electrolineras en el país, ya que también consideran que se aumente el número de carros eléctricos en el país. AES El Salvador prevé instalar 10 electrolineras o estaciones de carga para automóviles eléctricos durante el primer semestre de este año. Esto como parte de una alianza pactada con Blinch Charging para establecer 50 puntos de carga para vehículos eléctricos al cierre del año 2023. El director general de AES Soluciones, Roberto Saldoval, indicó que el costo de estas 10 electrolineras rondan los $50,000, entre $4.500 y $5.000 cada una. El equipo tuvo que ser adquirido con el cobro arancelario completo, debido a que la reforma que otorga una excepción del impuesto al valor agregado sobre la importación de las estaciones de carga aún no está vigente. AES estimó que estas electrolineras estarán ubicadas en espacios privados de acceso público y en lugares públicos, como restaurantes, centros comerciales, cines, iglesias y universidades. Hasta inicios del año 2023, El Salvador contaba con 25 electrolineras ubicadas en los planteles operativos de AES. La empresa también colocó otras 5 de acceso público, estas últimas ubicadas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y algunas gasolineras.
A pesar de que el país ya posee electrolineras, para AES los resultados actuales no son materiales, debido a la poca cantidad de autos eléctricos que circulan por las calles salvadoreñas. Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señalan que, hasta febrero del año 2023, solo se contabilizaban 188 automóviles eléctricos, menos del 1% de los más de 1.6 millones de unidades que conforman el parque vehicular nacional. Para Radar País, Reinaldo Machuca. Según un reciente estudio, se ha considerado que de 10 salvadoreños que viven en Soyapango, solamente 7 se sienten seguros a la hora de abordar el transporte público. 7 de cada 10 habitantes de Soyapango dicen sentirse seguros o muy seguros en sus comunidades o sus colonias, según la encuesta del programa El Salvador ¿Cómo vamos? De acuerdo al estudio, un 7% de los soyapanecos se declaró inseguro o muy inseguro y un 19% ni seguro ni inseguro. La población soyapaneca que declaró sentirse segura en todo el municipio es de 57 de cada 100 habitantes y la población que se siente insegura equivale a un 11%. Los parques o zonas verdes son percibidos como seguros o muy seguros por el 59% de la población, pero esta sensación baja en el transporte público, donde el 41% se siente seguro y el 30% revela sentirse inseguro o muy inseguro. La inseguridad en el transporte público aumentó en la zona central de Soyapango a un 33% y hay más mujeres equivalentes al 34% que hombres equivalentes al 22% que aseveran sentir inseguridad en estas unidades. Un 13% de los soyapanecos aseguran que por lo menos un miembro de la familia fue víctima de delito, el 49% de estos de robo, en menor cantidad amenazas y acoso. De las personas que dijeron haber sido víctimas de un delito, el 39% señaló que ocurrió en su comunidad o su colonia. Un 61% no ha cambiado hábitos por la inseguridad, pero el resto sí. 26% evita salir de noche. 8 de cada 100 habitantes dicen que no salen solos. 2% limitan el uso del transporte público. El 18% evita transitar en lugares de alto riesgo. 3% limita los lugares en donde compran, 6% los lugares de paso, 3% evita que sus niños salgan y el 1% no ha puesto un negocio. Además, 49% asegura que en la zona hay borrachos, drogadictos y el 30% reporta basura regada por las calles. Para Radar País, Reinaldo Machuca. Según datos electorales, la sobrepoblación ha considerado que aumenta también el número de presupuesto a la hora de cada elección en nuestro país. La sobrepoblación del registro electoral que hay, según un informe de la Iniciativa Social para la Democracia, está concentrada en supuestos electores mayores de 40 años. La tesis de la Iniciativa Social para la Democracia sobre la existencia de un sobreregistro electoral se basa en la diferencia que existe entre la cantidad de salvadoreños en el registro electoral actualizado a enero de 2023 y la proyección de población que tenía la extinta Dirección General de Estadísticas y Censos. La proyección poblacional de 1.4 millones de salvadoreños con edades entre 18 y 29 años coincide con los 1.4 millones de jóvenes de esas edades del registro electoral a enero de 2023 del Tribunal Supremo Electoral. Pero de acuerdo al informe, el registro electoral muestra un exceso de 880.387 personas mayores de 40 años respecto a la población real según la Digestic. El registro electoral tiene un exceso de 1.097.828 personas, según la ISD, mientras la población mayor de 18 años que reside en el país sería 4.4 millones. El registro electoral tiene 5.5 millones. El análisis implicaría un exceso de 42% en la población mayor a 40 años, un exceso del 22.8% en posibles electores entre 30 y 39 años, y un casi nulo exceso del 0.6% de los salvadoreños entre 18 y 29 años en el registro electoral. De los más de 1 millón de salvadoreños adicionales que existirían en el registro electoral, según la ISD, un 46% de registros adicionales son mujeres y 54% son hombres. Para Radar País, Reinaldo Machuca. Más de 147 millones de galones de gas propano fueron consumidos por habitantes de El Salvador en los últimos meses. El consumo de gas licuado de propano en El Salvador no se frenó en el año 2022 y llegó a 174.3 millones de galones en el mismo año, es decir, un 0.33% superior al año 2021,
según datos de la Dirección General de Energía de Hidrocarburos y Minas. Para el consumo doméstico se tienen cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras. El tercero de estos fue el más adquirido por las familias en el año 2022, tras consumirse 103.8 millones de galones, equivalente al 59% de todo el GPL que se distribuyó el año pasado. Marzo, diciembre y agosto fueron los meses de mayor demanda en el gas propano, mientras que en abril y febrero hubo una reducción en el consumo. La Dirección General de Energía de Hidrocarburos y Minas señala que 116.3 millones de galones de gas propano se destinaron para el consumo doméstico, con una participación del 66.7%. Es decir, que 66 de cada 100 galones que se comercializaron en el mercado salvadoreño se destinaron a los hogares. Sin embargo, las familias adquirieron 1 millón de galones menos que en el año 2022, frente a los 117.4 millones que se reportaron entre enero y diciembre del año 2021. La disminución en el consumo doméstico ocurre a pesar de que desde septiembre del año 2021 el gobierno aprobó un subsidio universal que fija el precio del tambo al consumidor final. A este se le suma el subsidio focalizado a través de las tarjetas solidarias de $8.04 para cerca de 1 millón de núcleos familiares. Los sectores que empujaron el ligero crecimiento en el consumo del gas fueron comercio e industria, donde pasó de 54.9 millones de galones en el año 2021 a 56.6 millones y significó un aumento de 1.7 millones, equivalente a un 3.17%. Por su parte, el sector de carburación de vehículos que utilizan gas licuado de propano reportó una disminución de 7.374 galones, es decir, 1.1% con respecto al año pasado, cuando se consumieron 653.476 galones. Para Radar País, Reinaldo Machuca. ¿Sabía usted que más del 26.5% de salvadoreños trabajamos más de 49 horas? Veámoslo en el siguiente reporte. El 26.5% de los salvadoreños trabajan 49 horas o más a la semana, revela un estudio publicado este jueves por la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. La investigación destaca que la población salvadoreña excede los límites de horarios laborales establecidos en el Código de Trabajo. Este cuerpo normativo señala en su artículo 161 que las jornadas diurnas deben de ser de 44 horas semanales y las nocturnas de 39 horas. El análisis de Fudesen señala que el 26.5% de las personas ocupadas en cualquier otra profesión y oficio que no sea doméstico invierten entre 9 y 10 horas al día en sus trabajos. Este excedente de las horas laborales son catalogadas por la institución como explotación laboral, una situación que sufren tanto hombres como mujeres en diferentes sectores productivos del país. Esta cifra es aún mayor para las trabajadoras domésticas, uno de los sectores más desprotegidos, con salarios por debajo del mínimo y sin cobertura de pensiones. Según el estudio de la organización, un 46% de las personas dedicadas a este rubro trabajan más de 49 horas a la semana. La investigadora señaló que uno de los vacíos que aprovechan los empleadores en este sector es que no está incluido en el Código de Trabajo, por lo que consideró urgente su inclusión. Para Radar País, Reinaldo Machuca. Y un tema muy importante como es el agua, que recientemente se ha conocido que más del 79% de salvadoreños en el país consideran que vivimos actualmente una crisis por el agua. El 79.8% de la población salvadoreña sostiene que hay crisis de agua, de acuerdo a una encuesta presentada este miércoles por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El 18% indica que no existe crisis del agua. A casi 9 de cada 10 salvadoreños le preocupa que dentro de poco tiempo ya no exista suficiente agua para todos en el país, y 6 de cada 10 salvadoreños tienen acceso de agua todos los días. El estudio fue realizado del 4 al 14 de febrero del año 2023 a 1.270 salvadoreños, con un error muestral del 2.7% y un nivel de confianza del 95%. De acuerdo a la coordinadora del proyecto del agua de la UCA, El Salvador sufre una degradación sistemática de los cuerpos de agua desde hace 50 años, relacionada al patrón de lluvia, pero también a la creciente demanda de los sectores productivos y el consumo humano. A ello se le suma una disminución de la disponibilidad de agua por la recarga de aguas residuales sin tratar.
ya que el 95% de las aguas domésticas se recargan sin ningún tratamiento y solo el 10% de las aguas de la industria estarían siendo tratadas. Para Radar País, Reinaldo Machuca. Recuerde que usted también puede seguirnos a través de las diferentes plataformas y también en nuestro nuevo canal de YouTube como TVX es Actitud. Bueno, algo importante que usted tiene que saber para estas vacaciones, sabe que CryoGel Spa, ellos son especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. Si usted tiene estos problemas como nervio ciático, espolón, artritis, inflamación postquirúrgica, parálisis facial, estrés o otras enfermedades relacionadas a lo neural, recuerde que CryoGel Spa, ellos son especialistas en todos estos tratamientos. Puede visitarlos en calle La Mascota, de Avenida Las Azaleas, 915, Centro Comercial Las Azaleas, locales 8 y 9, San Salvador, o llamarles al 7866-3007. Recuerde, CryoGel Spa. De esta manera nosotros vamos a nuestro primer corte, pero regresamos con más de Radar País. Ya regresa Radar País. Estás viendo Radar País. Y recientemente se ha conocido que la Alcaldía Municipal de San Salvador ha nuevamente regulado los horarios para el consumo del alcohol, que estaba hasta las 2 de la mañana. Veamos más. La ordenanza reguladora de la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas del municipio de San Salvador, vigente desde el 28 de febrero del año 2023, restringe el horario para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados e impone una multa de $2,920 por el incumplimiento de esta prohibición. El horario de restricción de comercialización y consumo establecido es de 2 a 6 de la mañana, los 7 días de la semana, por lo que incumplir con esta disposición conllevará a una multa de 8 salarios mínimos mensuales del sector comercio. La nueva ordenanza aprobada el 20 de enero del año 2023 derogó la ordenanza anterior, aprobada el 2 de julio del año 2002, la cual contenía la restricción en los establecimientos autorizados, pero el artículo que la regulaba había sido declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004. La Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, emitida en febrero del año 1996, fue reformada en noviembre del año 2001 para prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, desde las 2 horas hasta las 6 horas, durante los 7 días de la semana en todo el territorio nacional. La restricción fue retomada en la Ordenanza Municipal del año 2002, en su artículo número 14. Para Radar País, Reinaldo Machuca. ¿Usted sabía cuáles derechos constitucionales son los que se suspenden a la hora de establecer el régimen de excepción? Conozcamos más en esta nota. La última prórroga del régimen de excepción, aprobado el 15 de marzo de 2023, está vigente desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril de este mismo año. El decreto de prórroga indica que en su artículo 1 que se suspende el decreto 333 a efecto de mantener suspendida las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12, inciso segundo, 13, inciso segundo y 24 de la Constitución de la República para la continuidad del restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial. Suspende el derecho de la persona a ser informada de su detención y a la asistencia de un defensor en los términos legales. Suspende el derecho de las personas de tener una detención que no exceda de las 72 horas dentro de las cuales se consignarse ante un juez. Suspende el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones. Según un estudio del BCR, ha considerado que la inflación se modere del 4% para este año. La inflación que eleva el costo de la vida no regresará a los niveles previos a la pandemia de 2023 y el Banco Central de Reserva prevé que se ubique en el rango del 3.5% a 4.1%. Antes de la crisis económica generada por el COVID-19, este indicador no superaba ni el 1% en El Salvador e incluso durante los meses de mayor confinamiento de 2020 hubo deflación. Sin embargo, a partir de 2021 empezó a subir debido a las disrupciones de las cadenas de suministro mundiales que provocaron retrasos en la entrega de mercancías y en un precio más caro.
En enero de este año, la inflación era de 0.31% y cerró en 6.11% en diciembre. Lo más duro ocurrido en el 2022 cuando la invasión rusa en Ucrania disparó el precio del crudo y los alimentos de la incertidumbre del suministro. La inflación más alta del registro en junio del año pasado en 7.76%. Una moderación a la inflación no significa que bajará el costo de la vida, sino que las alzas serán menos agresivas a las registradas en los últimos meses. Un estudio reciente revela que El Salvador cerró el año 2022 con los datos de menos inflación en ese año. Parte también del estudio refleja que ha afectado directamente por el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, rubro más impactado en la región, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario de Centroamérica. La inflación en El Salvador comenzó a incrementar en enero de 2021 y alcanzó su propio pico más alto en junio de 2022, cuando tocó el 7.76%. Luego, en septiembre pasado, comenzó un descenso que lo hizo posicionarse sobre los 7.3% al cierre del año. La Secretaría señaló en su informe que El Salvador, Costa Rica y República Dominicana fueron los únicos en la región que reportaron una inflación menos del 8%, mientras que Honduras, Guatemala y Nicaragua cerraron el 2022 con una inflación del 9.24%, 9.8% y 11.59%. El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas reportaron los niveles más altos de inflación en la región. El análisis de la SACMA señala que estos pueden deberse al incremento del precio internacional de los materiales de materia prima que empujó al encarecimiento de los precios de los productos finales. En datos económicos se ha conocido que en los últimos 14 años el turismo internacional ha dejado de ganancia en el país más de 16.000 millones de dólares. El turismo internacional dejó ingresos por más de 16.000 millones entre el 2009 y 2022, de los cuales un 50.4% se generó en los últimos 5 años, según datos de la Corporación Salvadoreña de Turismo. Las estadísticas señalan que entre el 2018 y 2022, El Salvador registró ingresos de más de 8.000 millones en concepto de turismo, un poco más de la mitad de lo que el país recaudó en el 2009 y el 2017. Aunque la pandemia del COVID-19 provocó una fuerte contracción en esta industria, desde el 2021 del turismo salvadoreño comenzó una recuperación que lo llevó a sumar 2.5 millones de visitantes internacionales el año pasado. El 2022 es el año con el que más dinero ha ingresado al país, al menos desde el 2009, con 2.649 millones. Un 98% de trabajadoras que hacen actividades domésticas no tienen un contrato en El Salvador, pese que hay leyes y también hay contratos internacionales que velan por el derecho de estas personas. También este estudio revela que el 2% sí lo tiene, pero es indefinido o no sabe si hay un acuerdo legal con su empleador, reveló un estudio elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. La ausencia de un contrato laboral repercute en la cantidad de horas que trabajan. El tipo de tareas que realizan, según el estudio, indica que casi siempre son más que las informadas por un inicio. Un despido arbitrario y que no se cancele a tiempo el salario. El documento señala la necesidad de dar acceso a la información a los trabajadores sobre los derechos laborales, así como asesoría legal para también velar por sus derechos y la indemnización, también producir la precarización laboral. Hasta diciembre de 2022, unas 1.855 personas que pertenecían al servicio doméstico eran cotizantes, los que sí estaban pagando al Seguro Social, de acuerdo con un informe de El Seguro. Eso es también parte de lo que se conoce a raíz de este informe. Y en la siguiente nota le vamos a mostrar que Diana está apoyando a los emprendedores y ha lanzado su nueva marca Localito. Conozcamos más en este reportaje.
Productos Alimenticios Diana, pensando siempre en sus consumidores, presentó Localito Diana, hechos de una buena unión. Una alianza entre la creatividad y cultura que trae la unión del reconocido sabor de nuestras boquitas con ingredientes locales, para ofrecer un concepto que les permitirá seguir presente en diferentes momentos de sus consumidores. Sí, miren, a nosotros nos encanta este programa porque nos va a permitir llevarle al consumidor nuestros productos con recetas variadas, recetas creativas que van a poder encontrar en los diferentes localitos, porque localitos los van a poder encontrar en la gasolinera Puma, los van a poder encontrar aquí en el Tin Marín, van a poder encontrarlo en un grupo de minuteros que tenemos en el Majagual. Pero esto nos enorgullece también porque nos permite desarrollar a estos emprendedores, porque ellos van a entrar en un programa que se llama Constructores de Negocios, donde les vamos a dar entrenamiento para que puedan desarrollar esos negocios. Es decir, esto es una alianza que de verdad promueve el desarrollo tanto de los emprendedores como que nos permite llegar a los consumidores con estas nuevas recetas. Y por eso es que creemos que este programa Localito va a ser un programa ganador. Localito Diana nace de la buena unión de diferentes aliados y socios estratégicos de Diana, como Museo de Niños Tin Marín, estaciones de servicio de la cadena Puma de Super 7, Cevinacho Pal Rato, bar de minutas gourmet y vendedores de minutas de la playa El Majagual. Diana tiene 71 años en el mercado, estamos muy cerca de nuestros consumidores y sabemos que ellos ya hacen este ritual de mezcla de ingredientes locales con cualquier boquita Diana, llámese nachos, jalapeños, incluso galletas picnic, nuestros productos dulces, y conociendo que estas mezclas forman parte del ADN del consumidor, creamos Localito, ¿no? Que no es más que la unión de la creatividad y de la cultura para generar estas deliciosas mezclas que solo ustedes van a poder disfrutar. Estamos generando muchísimas alianzas con emprendedores y por eso es que Localito es hecho una buena unión, porque no solamente estamos acercándonos a los momentos a través de las mezclas, sino generando alianzas con emprendedores. Por ejemplo, estamos con 60 minuteros en Playa El Majagual, en el que no solo le estamos ayudando a que su negocio se convierta en Localito, sino también le estamos dando herramientas para ayudarlos a manejar sus finanzas, a tener una mejor atención y servicio al cliente. Entonces, en estas vacaciones, pues los invito a que disfruten de esas deliciosas minutas. También tenemos a otro emprendedor que se llama Cevinacho Pal Rato. Él hace unas mezclas deliciosas con ceviche, camarones, pescado y nuestros nachos y jalapeños. Ellos están en el Parque El Principito y también forman parte de Localito. Estamos abriendo nuestra primera tienda Localito acá en el Museo Tin Marín, que va a estar atendida por otro emprendedor que es Bar de Minutas Gourmet. Ellos también les van a poder ofrecer minutas tanto dulces como saladas, y nuestra alianza con un socio comercial que se llama Super 7, y vamos a estar presentes en 47 estaciones de servicio en todo el país, también ofreciendo 4 deliciosas recetas Localito que sabemos que les va a encantar. Entonces, digamos que eso es lo que es Localito, ¿no? Es aprovechar estos rituales, este ADN de las mezclas de nuestros productos y los ingredientes locales. Nosotros comenzamos en junio del 2014. Somos un emprendimiento familiar que iniciamos a raíz de que pues queríamos ver cómo evolucionábamos con las minutas, porque a todo el mundo le gustan las minutas, más en el tiempo de calor. Entonces se nos ocurrió la brillante idea de poner un local y de empezar a mezclar sabores. Ahora ya tenemos más de 45 sabores. Y empezamos a ver que podíamos trabajar con las boquitas Diana, porque es lo nuestro, es lo de la casa. Entonces empezamos a trabajar con minutas ácidas que llevaban boquitas, porque a una de mis hijas le gustaba con boquita Diana desde mucho antes. Entonces se nos ocurrió poner la boquita helada. Le pusimos de nombre boquita helada y le pusimos una boquita Diana. Y luego que empezamos a hacer los nachos locos, los jalapeños locos, que llevan 5 clases de chile, chiles que nosotros mismos hacemos también. Hicimos la super boquita que lleva 3 boquitas Diana, le agregamos mango, o le agregamos arrayán, o le agregamos jícama, la fruta de temporada. Y así hemos ido innovando y haciendo nuevas. Usted todavía tiene oportunidad para reservar su estadía en Hojas Secovías apenas el jueves. Se acerca un fin de semana largo. Para muchos seguramente este día es su último día de trabajo. Aproveche ya, llame o escriba a Hojas Secovías. Búsquelo también en redes sociales para que pueda reservar el fin de semana y disfrutar sus vacaciones en este lugar hermoso. Vea qué playas
y sobre todo el lugar, las instalaciones de hojas Ecovía. De esta manera nosotros vamos a un nuevo corte, pero venimos con más. Ya regresa Radar País. Estás viendo Radar País. Regresamos con más de Radar País y en nuestro espacio de entrevista vamos a platicar, sobre todo en esta fecha de vacaciones, que es muy importante que usted tome muy en cuenta estas recomendaciones. Vamos a hablar de accidentes de tránsito y también seguros, todo lo que usted tiene que saber para esta temporada de vacaciones. Y me encuentro ya con el licenciado Yuvini Solórzano para platicar de este tema que es de mucho interés para todos los salvadoreños. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Francisco? Gracias por el espacio. Trabajando en vacaciones. Trabajando, no paramos. A ver, es un tema muy medular, ¿no? Hablar de accidentes todos los días. En El Salvador se registran una buena cantidad de accidentes donde están involucrados vehículos, motociclistas. ¿Cuál es la importancia y cuáles son las acciones a tomar para evitar estos siniestros? Bueno, Francisco, te comento que se están haciendo muchos esfuerzos de varias instituciones, tanto del gobierno y instituciones privadas para la prevención de accidentes, ya que, como te has dado cuenta, se ha tomado auge, ¿verdad? Entiendo que los medios están dando también mayor observación, están dándole mayor reportaje a esta parte de los accidentes. A ver, si bien es cierto, también todos los días lo mencionaba, hay accidentes. ¿Qué tanto sabe la población y qué tanto saben los conductores qué hacer, qué no hacer cuando hay un siniestro, independiente la magnitud de este? Bueno, fíjate que en teoría todos los conductores, a partir que te autorizan a través de tu licencia de conducir, dependiendo del tipo de licencia, tendríamos que conocer cómo actuar ante un accidente de tránsito. Sin embargo, pues muchas veces la población desconoce, aunque no tenemos que estar exentos de conocer la ley, ¿verdad? Sin embargo, hay diferentes mecanismos para poder conocer, prevenir y cómo actuar ante un accidente de tránsito. Obviamente el parque vehicular ha crecido en nuestro país, casi andamos más del 1.000.000 de vehículos y más de 400.000 motocicletas. ¿Qué tanto ha afectado también esto? Si bien es cierto, cualquier salvadoreño que de repente ve la necesidad, estamos post pandemia y la gente por no querer estar en aglomeraciones dijo voy a comprar un carro, pero por eso le hacía la pregunta, ¿qué tanto sabe la gente? Si bien es cierto, pasan un examen de manejo, hacen un medio estudio del reglamento de tránsito, pero ¿qué tanto saben? Bueno, en la realidad, Francisco, hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento de la normativa de tránsito, de las leyes de tránsito. Tenemos leyes desde la ley de tránsito, la ley de investigación de accidentes de tránsito, la ley PONAT, tanta normativa que hay, pero sí hay un desconocimiento por parte de la población y es ahí donde nosotros, como instituciones privadas y también el gobierno está haciendo su parte para dar a conocer, ¿verdad? Ahora, y otro aspecto que quizás vamos a ir platicando de estos dos aspectos al unísono es los seguros, que también la cultura de los seguros no es muy conocida en nuestro país. Yo creo que hay quizás algún 25% de la población comienza y es consciente que tenemos que asegurar los vehículos. Entonces también esa parte, a mayor demanda, también poco conocimiento, porque, bueno, recién se conoció esta semana que se enfrentaron a la justicia el conductor de la Rasta, ¿se acuerda aquel accidente fatal de los próceres y el dueño de la empresa? Entonces, hago esta pregunta porque qué tan importante o qué tan vital es poder tener nuestros vehículos asegurados. Bueno, Francisco, partiendo de la primera consulta que me hacías, fíjate que El Salvador ha tenido mucho avance en materia de conocimiento, de uso de seguros. Si nos ponemos a comparar años atrás, décadas atrás, pues el seguro muchas veces no lo conocía la población o poca población lo conocía. Sí. Ha tenido mucho auge. A diferencia de otros países, como podría hablarte Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
donde el seguro en materia de autos, seguro vial de vehículos es obligatorio. Desde que tú entras como extranjero, tú entras al país, en la frontera tú tienes que adquirir un seguro obligatorio. A diferencia de Guatemala, Honduras y El Salvador, que no lo tienen un seguro obligatorio. Sí. El seguro con algunos propietarios de vehículos cuentan, transporte de vehículos cuentan, las empresas son seguros privados, brindados a través de compañías de seguros privadas. Ahí es donde se va conociendo esto de la cultura del seguro. Y como el seguro, hablando del seguro, es tan amplio, tenemos seguros de vida, tenemos seguros médicos, seguros de inmuebles, seguros de vehículos, bueno, hoy ya estás seguros de desempleo, ¿verdad? Sí. Es una gran gama, pero sí, El Salvador ha avanzado sobre el tema de seguros. Hay más conocimiento, muchas veces la cultura, pues, el prevenir riesgos no lo vemos, y como el seguro generalmente es algo que no lo quieres usar. Ahora, si bien es cierto, la gente en esta época de vacación, bueno, unos seguramente han salido este viernes, otros lo van a hacer mañana sábado, pero ¿cuáles son los principios básicos que toda gente tiene que saber? Como una manera, como usted lo mencionaba, la empresa, gobierno hace sus esfuerzos, como hay como una campaña de educación vial, pero de parte de la empresa privada, ¿qué puede recomendar a las personas que muchas veces se desconocen, ¿no? Como le mencionaba, qué hacer en momentos de un siniestro? Bueno, principal es la prevención, ¿verdad? Todo conductor, antes de tomar la llave de su vehículo y abordar el vehículo, tiene que darle una inspección de 360 grados a su vehículo para empezar revisando las llantas, que estén en perfecto estado, revisar los fluidos, tanto de aceite, de agua, los frenos, cosas tan sencillas como los retrovisores, ¿verdad? Entonces, eso se aplica también tanto para las empresas como los conductores particulares. ¿Qué hacen? ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues el gobierno tiene campañas, tiene controles vehiculares, tiene campañas en radio, televisión de prevención. ¿Qué hace la empresa privada? Hay muchas empresas que se han unido, en este caso a la empresa que yo represento, Asistencia Regional de El Salvador, también se ha unido a este esfuerzo, haciendo campañas de manejo a la defensiva, prevención de accidentes. Estamos en un grupo de empresas que estamos haciendo el esfuerzo, dando brochure en diferentes puntos de las salidas a las ciudades y los principales puntos turísticos, también previniendo. La prevención es vital. Sí. Todavía hay una ley en el tintero que probablemente se apruebe en un momento a otro, que está en manos de Casa Presidencial. Recuerdo que recién se habló de esta nueva ley, de estas reformas que se hicieron a la ley de tránsito. Habla de multas más fuertes, ¿verdad? Se hablaba también de la parte de los implementos que la gente tiene que andar en su vehículo, como el extintor, el cono o también extintores, conos, triángulos. El triángulo. Entonces, hablando de estos aspectos, porque se conocía que todos estos implementos tienen que ir con una nota de garantizados, ¿no? Correcto. O autorizados. Sí. Porque generalmente el común salvadoreño dice, bueno, voy a ir a uno de esos lugares que venden las cosas baratas, me voy a comprar un extintor de esos manuales, pero ¿qué es lo recomendado también en ese aspecto? Sí, bueno, cuando tú hablas, Francisco, sobre la aprobación de las reformas a la ley, esta fue aprobada por la Asamblea Legislativa, más sin embargo, en el proceso de creación de la ley, esta tiene que ser sancionada por el presidente de la República y posteriormente publicada en el Diario Oficial. Ahorita está en la primera fase, que es la aprobación por parte de la Asamblea. Viene la siguiente fase, y que es la fase en que se encuentra en este momento, que es la sanción del presidente, y él va a verificar si tiene algunas observaciones, si tiene observaciones la regresa a la Asamblea para que se haga, y una vez se revisa, finalmente se publica. Estamos en esa fase. Sin embargo,
la ley existe ya. Sí, claro. Y hay que respetarla. Pues en ese sentido, y cuando hablamos de algunas reformas a la ley, como tú muy bien lo citaste, Francisco, por ejemplo, en el tema de extintores, no es lo mismo el extintor que tiene que portar un vehículo sedán. En esta reforma ya viene regulado, como lo es un vehículo pick-up, un camión de 6 toneladas, un cabezal. Entonces dependiendo del tipo de vehículo, así tiene que ser el extintor que van a usar. Claro. Y como tú muy bien lo dijiste, tiene que tener un sello de garantía, ¿verdad?, del fabricante con normas internacionales que se cumplan, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, también la población en general, hemos visto en lo que va de estos días, la concientización. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un siniestro donde quizás haya algún lesionado, ¿no?, en estos accidentes? ¿Qué tan importante, y ahí volvemos a la parte del seguro, qué tan importante es yo tener un seguro? ¿Y qué tipo de seguro también? Porque alguien puede venir y decir, mire, agarre un seguro baratito, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué va a pasar cuando yo tengo un accidente y tenga que ver por la reparación de mi vehículo o del otro vehículo? Entonces, también comenzar un poco a hablar un poco de eso. Ok, perfecto, Francisco. Muy buena consulta. Sabemos que de una colisión o un accidente de tránsito van a resultar dos tipos de consecuencias. Una consecuencia civil, si solo son daños materiales, y una consecuencia penal, si hay lesiones u homicidios. Cuando hablamos de la responsabilidad civil por daños materiales, pues se resuelve en los juzgados de tránsito, vía civil. Pero cuando existe una responsabilidad penal, esta recae principalmente sobre el conductor, ya sea por lesiones u homicidios. Y eso pues entra ya a la esfera jurídica, ya ingresa el Ministerio Público, la Fiscalía, y lo pasa a los juzgados de la República. ¿Qué hacer en caso de accidente? Lo primero, Francisco, es mantener la calma. Para poder gozar de los beneficios de la ley de tránsito, la ley de procedimientos sobre accidentes de tránsito y la ley FONAT, lo principal no es huir del lugar. Eso es lo principal. Auxiliar a la víctima, que los documentos los tengas en regla, una licencia de acorde al vehículo, una licencia vigente y, por supuesto, no andar bajo los efectos de ninguna droga o estupefaciente. Ahora, en relación, y me recuerdo, haciendo un poco de mención a lo que pasó del accidente de los próceres, fue muy interesante el hecho que se hacían la pregunta, ¿por qué lo aprendieron al señor? Si no estaba bajo los efectos del alcohol, tenía sus papeles en regla, se quedó en el lugar, entonces ¿por qué hubo necesidad de aprenderlo? Fíjate que la verdad que no podría entrar a opinar mucho al respecto, sin embargo podría deducir lo siguiente. Muy bien, como tú lo manifestaste, y es lo que se manejó en los medios, como te digo, no podría opinar si no pude haber verificado la situación, pero supongamos, en el caso que él tenía toda la documentación en regla, no andaba a los efectos del alcohol, es más, entiendo que contaba hasta con una póliza de seguros. Tenía todos los elementos para poder gozar de los beneficios de la ley. Sin embargo, por la magnitud del accidente, por la cantidad de daños materiales, por la cantidad de lesionados que hubieron y fallecidos, y la alarma social que se creó, en este caso la policía, como investigaciones de accidentes de tránsito con Fiscalía, pues creo que tomaron la decisión de detenerlo, pero obviamente en vías de investigación se celebra la audiencia inicial y él sale con medidas. Eso no quiere decir que está exento. Él va a estar vinculado a un procedimiento penal de tránsito por las lesiones y el homicidio. Y eso se va a ventilar en las siguientes fases, ¿verdad? Está con medidas. Está con medidas, claro. La verdad que hay mucho de qué platicar, tanto de prevención, tanto también hablar de seguros. Y sería bueno, ¿no?, de repente hacer el llamado a la población, cómo puede informarse más para saber qué no hacer,
a dónde ir, a quién acudir cuando tengo un siniestro, ¿no? Independientemente si es un golpe pequeño o si es un accidente que involucran personas lesionadas. Bueno, principalmente leer, ¿verdad? Leer un poco la normativa. Ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de ley, siempre y cuando la ley esté. Primero, partir de eso. Segundo, hay campañas, por ejemplo, empresas como la nuestra, Asistencia Regional, está dando cápsulas informativas. También la empresa privada, las aseguradoras están generando también eso. Optar por charlas de cómo actuar en accidentes de tránsito. Si la gente que nos está viendo quiere conocer más de su empresa, de su iniciativa, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pueden visitarnos en las diferentes redes sociales como Asistencia Regional El Salvador, en el caso de www.asistenciaregional.com. También tenemos en Facebook, en Instagram, y nos pueden seguir también en las diferentes plataformas, ¿verdad? Asimismo, también pueden llamar a nuestros números telefónicos para poder darles charlas sobre accidentes de tránsito y prevención de accidentes de tránsito. Excelente. Bueno, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer. Estos temas son temas amplios que seguramente no los podemos evacuar todos en un par de minutos. Así es que le invitamos a que se quede pendiente porque puede ser que sigamos platicando en próximas entrevistas acerca de este tema que es tan importante, hablar de siniestros viales y también de seguros. Muchas gracias, licenciado. Francisco, es un placer. Gracias. ¿Ya está preparando la casoneta para...? Ya estamos preparados, pero vamos a estar pendientes siempre de las accidentes. Perfecto. Y de las asistencias. Excelente. Bueno, igualmente, gracias. Felices vacaciones, Muchas Francisco. Gracias. Bueno, nosotros rápidamente vamos a un corte, pero seguimos con más de Radar País. Ya regresa Radar País. Estás viendo Radar País. Muchísimas gracias por seguir en Radar País. Bueno, y queremos invitarle a que no se pierda la entrevista de encuentro con Julio Villagrán el día de mañana, quien también lo estará acompañando Jaime Mauricio Castellón, pastor general de la Iglesia Bautista Miramonte. Ahí estarán tocando unos temas muy importantes de la coyuntura nacional y van a tocar temas de Semana Santa y otros temas muy interesantes de El Salvador. Bueno, llega el momento de las noticias internacionales y queremos comenzar con Italia. Y es que en Italia han cancelado este chat muy famoso, el ChatGPT. Y es que ChatGPT viola algunos derechos y algunas restricciones de los centros educativos del Ministerio de Educación en ese país. Por esa razón consideran que es un gran peligro para la juventud. Bueno, sin duda es un tema que da de qué hablar, ya que futuras generaciones tendrán más herramientas y eso significa que se le hará más fácil realizar sus tareas. Imagínense aquí en El Salvador, hacer un cuento de la ciguanagua, del cipitío, eso va a ser fácil gracias al ChatGPT y ojalá que los encargados de la educación puedan restringir esa herramienta que en realidad no ayuda en nada a la juventud. Cambiamos de tema y nos vamos a Ucrania, donde el jefe de la OEA ha advertido a las demás naciones a proteger uno de los centros nucleares de Ucrania. Bueno, son temas que alarman a cierto sector del mundo. Nosotros acá en América por el momento estamos tranquilos ante esta circunstancia. Bueno, y nos vamos a nuestro país vecino Guatemala, donde enterraron simbólicamente a 59 indígenas que murieron a causa de la guerra civil en ese país. Esa ha sido la noticia más destacada a nivel internacional. Recuerde en estas vacaciones tener precaución a la hora que usted salga con su familia, con sus amigos. Recuerde, si maneja, no tome. Mejor sea responsable. Entre el grupito de amigos siempre hay alguien que es responsable, que quizás no bebe bebidas embriagantes y él puede ser responsable del carro. Y si no, si usted anda en la capital de San Salvador o en los centros más urbanísticos de los departamentos, puede pedir
un taxi de estos de las aplicaciones, así usted se evita cierta catástrofe. Esto ha sido lo más destacado a nivel internacional. Volvemos con Francisco Hueso, que nos tiene más información. Bueno, recuerde que en estas vacaciones usted tiene que disfrutar sanamente con su familia. Si bien es cierto, siempre las autoridades dan a conocer el número de accidentes que se han generado durante esos días, pero por favor, usted no vaya a ser parte de esos números en rojo que dan las autoridades de personas lesionadas o accidentes de tránsito. Por favor, disfrute sus vacaciones en familia, sanamente. Recuerde que también la Policía Nacional Civil ha instalado puntos donde ven todos los documentos y también si las personas no han ingerido bebidas alcohólicas. Por favor, pásela bien. Nosotros seguimos acá informando. Mañana, recuerde, 1:30 su cita y cerramos con este video.